Este gancho se asegura en el que está en el codo del imán un resorte que conecta a el switch. Retirado estos 4 tornillos, ya podemos observar el mecanismo interior del Dragonoid Colossus. Hola fans de Bakugan, esperamos que hayan tenido un excelente inicio de año 2023. Este año vamos a subir nuevos videos, de hecho que sí. Para iniciar correctamente esta tanda de videos, vamos a ahondar en un tema que siempre nos consultan, pero esta vez le dedicaremos un video entero y veremos a fondo cómo es que esto funciona. Estamos hablando de cómo es que realmente funciona la ingeniería dentro de un Bakugan. Muchos de ustedes sabrán que es a través de un imán, pero veremos desde adentro cómo es que este mecanismo se activa y cómo ha ido cambiando o se comporta dependiendo la complejidad del Bakugan. Empezando por la carta portal. La carta portal es la que va sobre el campo y es la más dura, por así decirlo. Esta tiene un contenido de una placa de metal a través de la cual rueda el Bakugan y este se puede activar. Eso no cambia en ninguna temporada y pues vamos a ver una demostración aquí con Drago. Aquí está Drago. Y vamos a abrir también, por supuesto, a Preyas para ver cómo es que se acciona su mecanismo de la ruleta giratoria. Si quieren saber de qué está compuesta una carta portal, les sugiero ir a ver uno de los primeros videos del canal, se los voy a dejar aquí y en la descripción, acerca de qué cosa hay dentro de una carta portal. En este video pues desarmamos una carta portal totalmente y observamos a detalle cómo es la placa que tiene adentro. Ok, para desarmar un Bakugan, lo que yo utilizo desde que soy pequeño para desarmar y reparar mis Bakugan es esta tijera, la cual tiene una punta triangular que me ha servido pues para reparar absolutamente todos mis Bakugan. Pero si ustedes no consiguen una tijera con estas características, pueden comprar un destornillador con punta triangular en cualquier ferretería o página de su conveniencia. En el caso de Dragonoid, que es uno de los diseños más simples, cuenta con un solo tornillo, el cual retiraré para mostrarles cómo es su mecanismo. Ok, ya salió. Aquí está el tornillo. Habiendo retirado este tornillo, ya no hay absolutamente nada más que retirar. Lo único que queda es separar el Bakugan. Habiendo liberado las piezas del Bakugan, se salen ambas mitades. Y aquí tenemos un imán, el cual está conectado a un codo, el cual está conectado a este gancho. Este gancho asegura el que está en la cabeza, el cual vamos a ver a continuación. Cerramos un ala, bajamos la cabeza y ahí se presenta el gancho que está bajo la cabeza. Ese gancho se asegura en el que está en el codo del imán. Y con ello ya el Bakugan ya no se abre, a no ser que pase a través de la tarjeta de metal, la cual jala el imán, libera el mecanismo y hace que la cabeza de Drago se suelte y por consiguiente las alas. Es la parte de atrás de la cabeza de Drago la que principalmente ejerce presión sobre el inicio de la articulación de las alas y permite que éstas no se suelten. Para que pues esto se termine de ajustar bien tengo que colocar la otra mitad, por eso se levanta un poco, pero esa es la forma del funcionamiento. Con respecto a las patas, estas están aseguradas mediante un tornillo simple, el cual permite que simplemente sean manuales y se abran con los dedos. Con respecto al interior, se presenta dos resortes, uno en el inicio del cuello y otro entre el cuello y la cabeza. Si tienen afición por los rompecabezas bastante complejos o la robótica en general, les aseguro que desarmar Bakugan y volverlos a armar les va a parecer bastante satisfactorio. Ahora lo único que resta hacer es volverlo a cerrar y listo, ya quedó el Bakugan. Ven, bastante bonito, no pasó nada malo. Ahora les mostraré rápidamente cómo es que funciona el mecanismo de Preyas, que es algo más complejo ya que presenta esta ruleta de atributos. Ven, que se acciona con este switch. También tiene un solo tornillo. Ok, al liberar este tornillo, Preyas queda suelto automáticamente. Y pues ya podemos separarlo
Ok, podemos observar que aquí adentro se ve que tiene un resorte. Este resorte tiene unos pequeños dientecillos. Ok, ya tenemos separadas ambas partes, las dejamos a un lado. Aquí podemos observar el imán, el cual está conectado a este codo que tiene el gancho que controla la cabeza de Preyas. Y aquí en el mecanismo superior podemos observar un resorte que conecta a el switch. Este switch tiene dos dientes, los cuales se conectan a esta rueda, con la cual ejerce el mecanismo giratorio. ¿Ven? Y así es como se acciona. ¿Y por qué se acciona automáticamente? Porque la tapa de Preyas ejerce presión sobre este switch y al momento de abrirse, este se mueve solo, entre comillas. ¿Ven? Así, de esta forma. Y ya, la ruleta está asegurada a presión a través de un perno que cruza de lado a lado a Preyas. Y ya, eso es todo. Por lo demás, los brazos están asegurados con pernos también con resortes. Ya, ese sería el funcionamiento del mecanismo del Bakugan Preyas. El mismo principio de mecanismo que tenemos en Preyas lo tenemos en los Bakugan Vortex, pero de una forma algo más compleja. Ese sería el caso de Cross Dragonoid, por ejemplo. En este caso, como pueden ver aquí, pueden ver los engranajes que empujan la parte de arriba para que gire al abrirse. Y esto es accionado mediante un imán que mueve el seguro que está aquí. En este caso, este Bakugan, al ser más complejo, como pueden ver, tiene 4 tornillos en total que aseguran el Bakugan de forma vertical, aparte de otro tornillo más que se encarga de asegurar las alas que están aquí. Este ya es un Bakugan más avanzado, de un mecanismo más complejo, pero en esencia el funcionamiento es el mismo que el del Bakugan Dragonoid original, es decir, todo es activado a través de un imán que está en la parte inferior. El principio de los imanes se aplica en el resto de accesorios de Bakugan, incluyendo las trampas y los armamentos. O sea, en todo siempre aquí hay un imán que acciona el resto del mecanismo. Por ejemplo, aquí está Commandix Dragonoid, que es la pieza que activa el Dragonoid Colossus. Aquí tiene un imán pequeñito que está siempre fijo, el cual permite activar los armamentos. ¿Ven? Automáticamente se abre en sus espaldas. Quisiera mostrarles algo que a mí me parece una pieza de, digamos, ingeniería Bakugan bastante compleja y más asombrosa, la cual es el interior del Dragonoid Colossus, el cual tiene 4 imanes en su interior, los que permiten accionar todo el mecanismo como tal, ya que pues, como sabrán, el Dragonoid Colossus tiene varios armamentos que se colocan sobre él. Y son 3 armamentos, 2 alas bastante grandes y la cabeza la que se acciona, todo a través de colocar este Bakugan. Entonces es un mecanismo bastante complejo y hoy les mostraré cómo funciona. Pero primero vamos a ver cómo es que es activado. Bastante genial y pues es algo bastante complejo. Así que les voy a mostrar cómo es que funciona. Ok, toda la complejidad de este sistema se centra en la pieza central, la cual es esta y tiene una gran cantidad de tornillos, como pueden observar. Tiene en total 8 tornillos, que son únicamente los que ven aquí. Ahora vamos a ver más. Ok, habiendo retirado los 8 tornillos, ya podemos retirar la parte inferior, en la que se nos revelan más tornillos. Pero esencialmente el punto de funcionamiento es aquí, en el tórax de Dragonoid Colossus, el cual podremos observar retirando estos 4 tornillos que tenemos aquí. Ok, habiendo retirado estos 4 tornillos, ya podemos observar el mecanismo interior del Dragonoid Colossus, el cual, como pueden ver, está compuesto de estos 2 resortes, los cuales son los seguros para las alas, las cuales caen a través de esta articulación. Si lo jalo,
se suelta el mecanismo de las alas. ¿Ven? Si lo regreso a su lugar, está ajustado nuevamente. Es bastante genial. Aquí se encuentra el imán central, el que, como ven, acciona también el mecanismo de la cabeza, además del de las alas y la parte trasera de Dragonet Colossus, que como pueden ver, aquí está el imán que acciona la cola, y aquí con este cobertor están ocultos los imanes que activan los dos armamentos que van en el lomo de Dragonet Colossus. Ok, para observar el imán a detalle hay que retirar esta pieza que está aquí, y aquí está el imán, que como pueden observar es bastante grande en comparación al que se utiliza en los Bakugan, ya que se necesita bastante fuerza para activar todos estos mecanismos. ¿Ven? Es bastante genial. Hay que tener cuidado de abrir esto, ya que cualquier mal movimiento puede soltar absolutamente todas las piezas. Y bien, esperamos que este video haya sido muy entretenido para ustedes. Recuerden que tenemos videos de cómo reparar Bakugan. Tenemos de cómo quitarles el óxido, de cómo reparar sus mecanismos, crear piezas, etc. Incluso tenemos uno en el que mostramos cómo mejorar el mecanismo de perillas doble, ya que este cuenta con imanes tanto arriba y abajo. Y bueno, ya saben, síguenos en nuestras redes sociales, @BakuganPlanet y @BakuganCollector en Instagram. No olviden unirse a nuestros grupos de Facebook, los cuales dejaremos en la descripción, en los cuales pueden compartir con la comunidad cosas muy geniales de Bakugan. Y nada, hasta el próximo video, fans de Bakugan.